¿Y si la humanidad no comenzó desde cero hace 11.600 años, sino que volvió a empezar después de algo que nunca fue totalmente explicado? Esta es una pregunta incómoda, porque desmonta la narrativa cómoda que aprendimos. El final de la última edad de hielo suele presentarse como el punto de partida de la civilización. Pero ¿y si ese momento fue solo cuando los sobrevivientes empezaron a reorganizarse? Hace 11.600 años, el planeta atravesó cambios abruptos, demasiado rápidos como para ser ignorados. El hielo retrocedió, el clima colapsó, los océanos avanzaron y enormes extensiones de tierra simplemente desaparecieron. Eso no suena como un inicio tranquilo, suena como una interrupción violenta. El diluvio, presente en relatos de diferentes culturas alrededor del mundo, deja de ser solo un símbolo y empieza a parecer memoria. Memoria de un evento global que borró ciudades costeras, rutas humanas y centros de conocimiento. Cuando llamamos a ese periodo el inicio de la civilización, tal vez, sin darnos cuenta, estemos mirando solo aquello que logró escapar de la destrucción. La historia oficial habla de progreso, pero las capas de la Tierra hablan de ruptura. Y es justamente ahí donde nace la incomodidad. Si algo fue interrumpido, entonces algo existía antes. Una humanidad organizada, adaptada a su tiempo, que no era primitiva en el sentido simplista que nos enseñaron. Tal vez el verdadero comienzo que estudiamos sea apenas el eco débil de un mundo perdido, reconstruido a partir de fragmentos, mitos y esfuerzos por recordar. Antes de seguir, quiero saber qué te provoca esta idea. Deja en los comentarios frases como «La humanidad volvió a empezar», «El inicio fue después del final», o escribe, con tus propias palabras, ¿qué es lo que más te incomoda de esta pregunta prohibida? Ahora, para entender el impacto real de lo que ocurrió hace 11.600 años, es necesario imaginar el mundo antes del final, antes del diluvio, antes de la ruptura que lo cambió todo. El planeta de aquel periodo no es el mismo que vemos hoy en los mapas modernos. Los niveles del mar eran drásticamente más bajos, hasta 120 metros por debajo del nivel actual, revelando enormes extensiones de tierra que hoy permanecen ocultas bajo los océanos. Costas enteras existían donde hoy solo hay aguas profundas. Regiones fértiles, ricas en vida, con ríos, llanuras y rutas naturales de desplazamiento humano, desaparecieron cuando el hielo se derritió y los mares avanzaron. Lo que hoy llamamos fondo oceánico pudo haber sido, durante miles de años, el corazón de la ocupación humana. Aquel mundo antiguo tenía una configuración completamente distinta. Puentes naturales conectaban continentes, permitiendo migraciones humanas mucho antes de lo que la historia oficial suele admitir. Tierras que hoy están separadas por océanos estaban unidas, facilitando intercambios culturales, desplazamientos y expansión poblacional. La idea de pueblos aislados empieza a perder fuerza cuando entendemos que el planeta era más accesible, más integrado y más habitable en regiones que hoy ya no existen en la superficie. No se trataba de pequeños grupos dispersos al azar, sino de poblaciones adaptadas a un planeta que ofrecía caminos, recursos y estabilidad climática durante largos periodos. Cuando ocurre el diluvio, ese mundo simplemente desaparece, no de forma lenta ni gradual, sino a través de un proceso lo suficientemente rápido como para borrar ciudades costeras enteras y forzar desplazamientos humanos masivos. Imagina generaciones viviendo en una misma región fértil, construyendo una relación profunda con el entorno, desarrollando conocimientos sobre ciclos naturales, una agricultura primitiva, astronomía básica y orientación geográfica, y de pronto todo eso siendo tragado por el agua. El mar no borra solo tierras, borra referencias, rutas, memorias físicas. Lo que sobrevive no es el centro de la civilización, sino los márgenes, quienes lograron huir hacia zonas más altas, llevando consigo apenas fragmentos de lo que sabían. Esto cambia por completo la forma en que miramos el pasado humano. Si gran parte del mundo antiguo está sumergido, entonces gran parte de su historia también lo está.
No es que no existan evidencias, es que no están donde solemos buscar. El fondo de los océanos se convierte en un archivo silencioso de todo lo que se perdió. Y cuanto más pensamos en esto, más la idea de una humanidad simple y desorganizada empieza a quedarse corta. El escenario prediluviano sugiere un planeta habitado, explorado y comprendido de forma profunda por quienes vivían allí. Un mundo que no era caótico, sino funcional dentro de su propia lógica. Esta reconstrucción del planeta anterior al diluvio no es solo geográfica, es mental. Exige que abandonemos la imagen de un pasado rudimentario y aceptemos la posibilidad de un mapa antiguo completamente distinto al actual. Un mundo donde la costa no era la excepción, sino la regla. Donde lo que hoy llamamos misterio sumergido era, en realidad, la vida cotidiana. Y cuanto más visualizas este escenario, más difícil resulta creer que todo comenzó después de la catástrofe. Parece mucho más lógico pensar que todo fue interrumpido. Antes de avanzar aún más, quiero escucharte. Cuéntame en los comentarios si alguna vez habías pensado que el mapa del mundo antiguo era diferente. Escribe frases como, el pasado está sumergido, el océano guarda respuestas, o explica con tus propias palabras qué fue lo que más te llamó la atención de este mundo antes del final. Cuando aceptamos la idea de que el mundo anterior al diluvio era distinto, el siguiente impacto llega casi de inmediato. Quienes habitaban ese planeta no eran tan simples como nos enseñaron. Existe una humanidad olvidada entre el final de la Edad de Piedra y el llamado inicio de la civilización, un intervalo tratado como vacío, pero que tal vez esconda el mayor salto perdido de la historia humana. La narrativa tradicional insiste en un ser humano primitivo, limitado, viviendo solo de la caza y la recolección, pero esa imagen empieza a fallar cuando observamos señales claras de planificación, intención y conocimiento acumulado. No estamos hablando de tecnología moderna, de máquinas imposibles ni de ciencia ficción, sino de algo mucho más plausible y, justamente por eso, más perturbador. Una sofisticación silenciosa. La planificación urbana no surge por casualidad. Exige visión a largo plazo, organización colectiva, división de funciones y comprensión del espacio. Una humanidad capaz de planificar asentamientos necesita dominar su entorno, prever ciclos naturales y coordinar personas. Lo mismo ocurre con la ingeniería megalítica. Bloques colosales de piedra no se mueven solo con fuerza bruta, requieren cálculo, técnica, logística y conocimiento transmitido entre generaciones. Nada de esto encaja con la idea de grupos humanos desorganizados, viviendo únicamente para sobrevivir al día siguiente. Existe una contradicción evidente entre lo que describe la historia oficial y lo que sugieren las evidencias silenciosas. El conocimiento astronómico profundiza aún más esa brecha. Observar el cielo, reconocer patrones, prever solsticios, equinoccios y ciclos lunares no es algo intuitivo ni inmediato. Exige tiempo, observación constante y una memoria colectiva compartida. Una humanidad que mira el cielo de esa manera no solo intenta orientarse, intenta comprender el mundo, organizar el tiempo y estructurar rituales, agricultura y decisiones sociales. Eso apunta a una organización social compleja, donde el conocimiento no es individual, sino compartido, preservado y respetado. Y aquí aparece la ruptura más incómoda. Nada de esto necesita ser extraordinario ni imposible. Al contrario, todo es compatible con una humanidad que tuvo tiempo. Tiempo para aprender, equivocarse, corregir y evolucionar antes de que ocurriera el colapso. El problema es que ese tiempo fue interrumpido por el diluvio. El evento no destruye solo ciudades o territorios, rompe la continuidad del conocimiento. Cuando la supervivencia se vuelve la prioridad absoluta, lo primero que se pierde es la complejidad. Lo que queda son fragmentos, símbolos, mitos y técnicas simplificadas, apenas suficientes para volver a empezar. Esta humanidad olvidada no necesita ser idealizada, solo necesita ser reconocida como posible.
una sociedad adaptada a su entorno, con soluciones eficientes para su tiempo, muy lejos de la caricatura del hombre primitivo. Cuando miramos el pasado desde este ángulo, deja de ser lineal y se vuelve frágil. Las civilizaciones pueden surgir, florecer y desaparecer sin dejar registros claros, especialmente si gran parte de su territorio fue tragado por el mar. Lo que llamamos progreso puede ser simplemente una reconstrucción lenta sobre ruinas invisibles. Mientras escuchas esto, tal vez te estés preguntando por qué esta posibilidad incomoda tanto. Quizá porque nos obliga a aceptar que no somos el punto máximo y definitivo de la historia humana. Antes de continuar, escribe en los comentarios qué es lo que más te sorprende de esta idea. Puedes comentar frases como «no éramos tan primitivos», «el conocimiento se perdió» o escribir, con tus propias palabras, si crees o no que esta humanidad olvidada realmente existió. Y cuando hablamos de esa humanidad olvidada, surge una pregunta inevitable. Si existió, ¿qué quedó de ella? Y es aquí donde el pasado empieza a dejar marcas incómodas, señales que no encajan bien en la narrativa oficial. No son pruebas escandalosas, sino indicios persistentes, repartidos por todo el planeta, que insisten en desafiar la idea de un comienzo simple y lineal. Göbekli Tepe es uno de esos puntos de quiebre, una estructura monumental, construida con enormes bloques de piedra, organizados con intención simbólica y alineamientos precisos, que aparece en un periodo que, en teoría, no permitiría este tipo de construcción. No se trata solo del tamaño, sino del propósito. Nada allí parece improvisado. Todo indica planificación, coordinación y conocimiento acumulado, algo difícil de atribuir a grupos humanos considerados únicamente cazadores-recolectores. Y cuando observamos los alineamientos astronómicos presentes en distintos sitios antiguos, la incomodidad aumenta. Marcación de solsticios, orientación hacia estrellas específicas, ciclos celestes integrados a la arquitectura. Esto exige observación prolongada del cielo, transmisión de conocimiento entre generaciones y una visión del mundo que conecta lo terrestre con lo cósmico. Eso no surge por casualidad ni por una necesidad inmediata de supervivencia. Es cultura, es una estructura mental compleja. La historia oficial intenta encajar estas evidencias como excepciones, pero el número de excepciones empieza a ser demasiado grande. Los megalitos de precisión extrema refuerzan aún más este misterio. Bloques gigantes encajados con una exactitud impresionante, superficies planas, ángulos precisos, técnicas que incluso hoy generan debate. No estamos hablando de máquinas modernas, sino de conocimiento práctico avanzado, dominio de materiales y técnicas eficientes. Esto apunta a una ingeniería funcional, adaptada a su tiempo, pero demasiado sofisticada para la imagen de un ser humano rudimentario recién salido de la edad de piedra. Cuanto más observamos estas construcciones, más difícil resulta sostener la idea de improvisación o simple coincidencia. Y luego están los mitos globales del diluvio. Mesopotamia, India, América, África, pueblos separados por océanos, lenguas y culturas, todos preservando relatos similares de una gran inundación que destruyó el mundo antiguo. No son historias idénticas, pero comparten un núcleo común: agua, destrucción, sobrevivientes y un nuevo comienzo. Eso sugiere memoria colectiva, no invención aislada. Cuando el mismo tema atraviesa continentes, tal vez esté preservando algo que realmente ocurrió, reinterpretado con el paso del tiempo. Estas marcas no ofrecen respuestas cerradas, pero plantean demasiadas preguntas como para ser ignoradas. La sensación es que la historia oficial explica mal demasiadas cosas importantes, dejando vacíos donde deberían existir conexiones, y es en esos vacíos donde el misterio crece. Antes de avanzar aún más, deja en los comentarios qué es lo que más te incomoda de estas evidencias. Puedes escribir frases como «esto no fue coincidencia», «la historia no lo explica todo», o contar, con tus propias palabras, cuál de estas señales te hizo cuestionar más el pasado humano. Porque todo esto
nos lleva inevitablemente al punto de ruptura, al momento en que el mundo no solo cambió, sino que se quebró. Hace unos 11.600 años, algo ocurrió a escala planetaria, algo demasiado grande como para reducirlo a un simple cambio gradual. El deshielo fue abrupto, rápido, casi violento. Enormes masas de hielo que habían permanecido estables durante milenios comenzaron a desaparecer en un intervalo demasiado corto como para permitir cualquier adaptación. Cuando el hielo cede, el planeta responde de forma caótica. Los océanos no suben de manera tranquila, avanzan. El nivel del mar se eleva como una invasión silenciosa y constante, tragándose costas enteras, valles fértiles, llanuras habitadas y todo lo que había sido construido allí. Lo que antes era tierra firme se convierte en memoria sumergida. Este proceso no ocurre de forma aislada. El clima entra en colapso. Tormentas globales pasan a formar parte de la rutina, lluvias incesantes, vientos extremos, cambios bruscos de temperatura. El cielo deja de ser predecible. Los ciclos naturales se vuelven inestables y la seguridad climática que sostenía sociedades enteras simplemente desaparece. Para una humanidad organizada, adaptada a su entorno, esto representa más que destrucción física. Representa una desorientación total. Las rutas dejan de existir. Las referencias geográficas se pierden. Los territorios conocidos se transforman en trampas. El planeta se vuelve hostil en un periodo demasiado corto como para cualquier planificación a largo plazo. El impacto humano es inmediato. El desplazamiento ocurre en masa. Poblaciones enteras se ven obligadas a abandonar regiones costeras y zonas bajas, huyendo hacia terrenos más elevados sin tiempo para preservar todo lo que habían construido. El conocimiento más complejo deja de ser prioridad cuando la supervivencia está en juego. Lo que se logra salvar son personas, relatos fragmentados, símbolos y memorias orales. Todo lo demás queda atrás, hundiéndose junto con ciudades, estructuras y registros que jamás volverían a verse. Este éxodo global no crea solo refugiados físicos, crea sobrevivientes culturales, portadores de recuerdos de un mundo que ya no existe. Es en este punto donde el diluvio deja de ser solo un mito y pasa a ser trauma. Un trauma planetario compartido por distintos pueblos, reinterpretado según el tiempo y la cultura, pero con la misma esencia. El mundo antiguo terminó en agua y caos. Este evento redefine todo. El clima nunca vuelve a ser el mismo, las culturas comienzan a reorganizarse de forma fragmentada y la memoria colectiva de la humanidad sufre una ruptura. El pasado deja de ser un lugar accesible y se convierte en leyenda. La supervivencia pasa a ser la base de todo y la reconstrucción ocurre lentamente, sobre un planeta que aún intenta ajustarse a sus propias heridas. Nada de esto sugiere un episodio aislado, sugiere un punto de quiebre, literal y simbólico. Un antes y un después tan profundos que moldearon la forma en que la humanidad pasó a entender el mundo, la naturaleza e incluso lo divino. Y cuanto más visualizas este escenario, más difícil resulta tratar este evento como algo pequeño o local. Antes de continuar, dime en los comentarios qué es lo que más te impacta de esta idea. Puedes escribir frases como «El mundo realmente se quebró», «Fue un trauma planetario», o describir, con tus propias palabras, cómo imaginas vivir en un planeta atravesando un colapso global de esta magnitud. Después del cataclismo, el silencio que siguió fue ensordecedor. No estamos hablando de un silencio físico, sino de un silencio profundo, existencial. El mundo que conocíamos, con sus rutas establecidas, sus referencias culturales y su organización, fue silenciado por la fuerza brutal del agua y de las tormentas. El diluvio no solo ahogó ciudades y territorios, ahogó una forma de vivir, una manera de comprender la realidad. El conocimiento que se había acumulado durante milenios no desapareció de un día para otro. Así no se pierde el conocimiento. Se desvanece lentamente, como una llama que se apaga poco a poco hasta que solo queda una memoria borrosa de lo que alguna vez fue. Las bibliotecas, los registros,
A las herramientas complejas, todo aquello que sostenía la organización y la continuidad de las sociedades fue arrasado. Ya no era posible acceder al pasado, o al menos no como antes. Lo que quedó no fue solo la pérdida de ciudades y estructuras, sino la pérdida de tradiciones, saberes y, sobre todo, de historia. Aquello que era cotidiano y práctico para los sobrevivientes se transformó en mito. Las historias de antiguos logros, de dioses que enseñaron, de cómo era el mundo antes de la destrucción, comenzaron a transmitirse de boca en boca. Y como toda historia repetida a lo largo de generaciones, se fue distorsionando con el tiempo. Lo que antes era práctica se convirtió en leyenda, y lo que era comprensión se volvió apenas un recuerdo nebuloso. La supervivencia pasó a ser la prioridad absoluta. Lo único importante era encontrar lo que quedaba y volver a empezar. Las sociedades comenzaron a formarse de nuevo, pero ahora sobre fragmentos de lo que había existido antes. Las primeras civilizaciones que surgieron tras el colapso, con sus pirámides, templos y ciudades, no nacieron de la nada. Nacieron de lo que logró ser recordado, de lo que fue transmitido de generación en generación, aunque gran parte de ese conocimiento ya no pudiera recuperarse. Esta reconstrucción no ocurrió en el vacío. No empezamos desde cero, empezamos desde lo que logramos recordar. Aquellos primeros pueblos que emergieron después de la destrucción tenían en la mente los restos de una civilización mucho más avanzada, una civilización cuyos conocimientos, prácticas e ideas habían quedado diluidos en fragmentos. El conocimiento perdido no desapareció sin dejar huella. Se transmitió de forma incompleta, como piezas dispersas de un gran rompecabezas, donde la mayor parte de la imagen se perdió en el camino. Cada cultura, cada sociedad naciente, construyó sobre las ruinas de lo que quedó, intentando reorganizar el mundo a su manera, pero sin comprender del todo lo que se había perdido. Estos sobrevivientes reconstruyeron con lo que sabían, y muchos de los mitos que conocemos hoy pueden ser restos de esas memorias distorsionadas de lo que realmente ocurrió. Las pirámides, los templos, las grandes construcciones pueden ser ecos de un conocimiento que ya no estaba completamente disponible. Sabemos que el mundo no comenzó otra vez desde cero, sino desde un punto de reinicio, donde fragmentos de sabiduría y tradición fueron pasando de generación en generación, deformados por el tiempo, pero aún presentes. Este recomienzo no fue una ascensión rápida, fue un camino tortuoso en el que reconstruir la sociedad, el lenguaje e incluso la propia comprensión del cosmos llevó mucho tiempo. Pero algo quedó claro: nada en nuestro pasado comenzó realmente desde cero. La humanidad no surgió de la nada absoluta, se levantó desde el cansancio, desde el vacío, desde el trauma y sobre todo, desde aquello que logró recordar. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que realmente se perdió en ese momento? ¿Qué piensas que sobrevivió en las historias que llegaron hasta nosotros, pero que hoy ya no entendemos del todo? Déjalo en los comentarios. Puedes escribir algo como "No empezamos desde cero", "El conocimiento se perdió", o compartir tu propia idea sobre lo que el diluvio realmente representa para la humanidad. Todo esto no sirve solo para mirar hacia atrás, sirve como una advertencia directa para el presente, porque cuando observamos la caída de una posible humanidad avanzada, hace 11.600 años, aparece una verdad incómoda. Las civilizaciones no caen solo por guerras, invasiones o conflictos internos. Muchas veces caen porque el propio planeta se reorganiza. La Tierra no negocia, no avisa con claridad, no toma partido, simplemente cambia. Y cuando cambia, todo lo que depende de la estabilidad entra en riesgo. El mundo antiguo no desapareció porque fuera débil, sino porque formaba parte de un sistema mayor, vivo e impredecible. Existe una tendencia humana a creer que el progreso nos vuelve intocables, que la tecnología, la organización social y el conocimiento acumulado son garantías de permanencia. Pero el pasado muestra exactamente lo contrario. El planeta ya atravesó transformaciones profundas antes y seguirá atravesándolas. Los océanos avanzan,
Los climas colapsan, los paisajes desaparecen. Y cuando eso ocurre, no es solo la infraestructura la que sufre, es la memoria. El olvido no es un accidente de la historia, es parte del ciclo. Cuando una civilización cae, una parte de lo que fue simplemente no llega al futuro. Lo que queda son fragmentos, símbolos, mitos e interpretaciones incompletas. Quizás este sea el punto más inquietante de toda esta historia, no el diluvio en sí, ni la destrucción física, sino la facilidad con la que todo puede ser olvidado. El mundo de hace 11.600 años pudo haber sido complejo, organizado y funcional, y aún así desapareció casi por completo de nuestra memoria colectiva. Esto nos obliga a mirar el presente con otros ojos. ¿Hasta qué punto lo que construimos hoy es realmente permanente? ¿Hasta qué punto el conocimiento que acumulamos está protegido frente a rupturas globales? Y, más importante aún, ¿estamos preparados para reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde? Cuando entendemos que el planeta se reorganiza independientemente de la voluntad humana, queda claro que la estabilidad es una ilusión temporal. Las civilizaciones surgen, alcanzan su punto máximo y desaparecen, no como castigo, sino como consecuencia natural de un sistema mayor. El pasado no es solo una serie de eventos superados, es un espejo. Y tal vez la mayor lección del mundo anterior al diluvio sea esta: nada garantiza una continuidad absoluta. Todo depende de la adaptación, la memoria y la conciencia. Y es aquí donde la reflexión se vuelve realmente profunda. Si una humanidad avanzada pudo desaparecer casi sin dejar rastros claros, ¿qué es lo que realmente nos protege hoy? No respondas eso de forma automática. Piénsalo, siente el peso de la pregunta. Déjalo en los comentarios. ¿Qué despierta esta reflexión en ti? Puedes escribir frases como ninguna civilización es eterna, el planeta siempre gana, el pasado avisa al futuro, o usar tus propias palabras para decir qué crees que puede, o no, impedir un nuevo colapso a escala global. Esta historia no termina aquí. Continúa en el próximo capítulo. Si llegaste hasta el final de este video, no fue casualidad. Te quedaste porque esta historia te hizo cuestionar, reflexionar y mirar el pasado de la humanidad de una forma diferente. Así que ahora es el momento de formar parte de esto de manera consciente. Suscríbete al canal, porque aquí no tratamos la historia como algo superficial o distante. Aquí exploramos los eventos que moldearon el mundo, los misterios enterrados por el tiempo y las preguntas que casi nadie se atreve a hacer. Ahora quiero leerte. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario simple, pero significativo. Escribe frases como "el pasado nunca terminó", "la humanidad ya volvió a empezar antes", "ninguna civilización es eterna", o cuéntame con tus propias palabras qué fue lo que más te impactó de esta historia. Ese comentario demuestra que no solo viste el video, sino que entendiste el mensaje y entraste en esta reflexión conmigo. Deja tu like si este video te hizo pensar. Ese gesto ayuda a que este tipo de contenido siga existiendo y llegue a más personas que también quieren entender la historia más allá de la superficie. Y no te vayas ahora. El próximo video, que ya está apareciendo en pantalla, profundiza aún más este tema y se conecta directamente con todo lo que acabas de escuchar. Sigue conmigo, porque esta historia está lejos de terminar.